Hola a todos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? La verdad es que es un placer poder encontraros aquí tan numerosos en esta mañana. Pensábamos que nos íbamos a encontrar realmente muy en familia, puesto que son estas fechas especiales y que mucha gente pues aprovecha para salir, para viajar, para pasarla en familia pero ¿dónde mejor que el sábado a la mañana aquí, todos juntos, verdad? Así que gracias por estar aquí. Hay gente que nos visita desde hace mucho tiempo, estamos contentos de verlos y realmente yo en esta mañana estoy muy agradecido porque me digo que rápidamente nos olvidamos de las cosas. Pero qué bien están hechas las cosas para que de pronto tengamos momentos especiales para recordar. Y yo hace tiempo que sabía que tenía que predicar hoy, pero no me había dado cuenta de qué día era hoy. Y entonces pues empiezo a buscar temas como un poco de costumbre y de repente me digo, pero si es Semana Santa. ¿Y cuántas veces cuando llega Navidad siempre nos metemos en esa dinámica los cristianos y en nuestra iglesia de decirnos Navidad no es solamente regalos, no es solamente, es muy importante lo que estamos festejando? Y me doy cuenta de lo que a mí me concierne, de que esta Semana Santa la estaba pasando totalmente al lado. Porque qué momentos más importantes recordamos en la Semana Santa. Y creo que ha tenido que ser el realizar que el sábado que me tocaba predicar caía en sábado de la Semana Santa para de pronto meterme en esa dinámica de pensar realmente en por qué existen esas fechas, esas fiestas, para recordarnos y para sobre todo meternos en el ambiente y en el modo cristiano de lo que representan esas fechas. Nada que ver los huevitos de Pascua o el conejito, como decía Mónica en la historia, con lo que realmente ocurrió. Y no sé si os habéis parado a pensar, yo es verdad que no viene de mí, lo he visto en esos miles de imágenes de Facebook que vemos, una que decía así: hoy, sábado de Semana Santa, recordamos de los más tristes sábados de la historia. El sábado en que Jesús estaba en la tumba. Ayer vivió algo espectacular, la crucifixión. Y el sábado Jesús estaba en la tumba. Y si conseguimos meternos en esa época, cómo lo vivieron sus seguidores del momento, qué desesperación, qué tristeza el saber que su Mesías estaba en la tumba. Menos mal que llegó domingo. Y a mí me gustaría que en este momento, ahora todos hagamos un pequeño ejercicio, si os parece bien, si queréis. Un pequeño ejercicio de quizá olvidarnos realmente de la semana, de los problemas, de todo lo que nos ocupa durante todo nuestro tiempo y hacer un poquito de viaje con la mente y encontrarnos en Jerusalén hace más de 2000 años. Y es lo que vamos a intentar meditar juntos durante unos instantes. Pero para ayudarnos a eso, si queréis, si os apetece hacer ese viaje conmigo hacia Jerusalén, más de 2000 años atrás, yo os propongo que simplemente nos quedemos ahora un ratito quietos y escuchamos una canción. Es una canción que a mí me encanta, que hubiese sido muy bonita aquí interpretarla, pero no tengo esos talentos. Así que simplemente vamos a escuchar La Vía Dolorosa, esa canción, y así vamos a poder durante ese rato que estamos escuchando y escuchando realmente esa letra, poder transportarnos a Jerusalén hace más de 2000 años y luego seguiremos meditando juntos en la palabra de Dios. Así que os invito a poneros como os apetezca, los ojos cerrados y escuchar esa letra, esa música que nos transporta en el tiempo y nos lleva hasta Jerusalén hace más de 2000 años.
Señor, te damos gracias porque tú nos has traído a este lugar en esta mañana. Sinceramente te pedimos, Señor, que tú prepares nuestro corazón para oír tu voz, para acercarnos a ti y que tú nos hagas conscientes de lo que estamos celebrando y recordando en esta Semana Santa, Señor. Gracias por lo que has hecho por mí y por todos mis hermanos. En nombre de Jesús. Amén. Y yo os invito a venir conmigo a ese viernes de hace más de 2000 años en Jerusalén, y nos centramos en un personaje que nos ha introducido Cecilia en su lectura: Simón. Simón era un hombre de campo, no era judío, él era de Cirene. Simón solo se le menciona 3 veces, 3 versículos en la Biblia, muy poco se sabe de él. Se mencionan sus hijos, se menciona su nombre y de dónde es, mucho más que otras personas en la Biblia. Y nos podemos imaginar esas calles llenas de gente y cómo tenía que sentirse Simón, un hombre de campo que le gustaba el espacio, pues ahí en ese tumulto de gente. Estaría, yo que quería pasar unas fiestas tranquilas y me toca aquí en la ciudad con tantísima gente. Y además aparecen por ahí unos soldados gritando. Ya estarán acompañando a otros de esos dignitarios por aquí que aparecen y que nos dejan todos aplastaditos porque tienen que pasar confortablemente. Y cuando oyen los ruidos, toda la multitud se gira. Simón también. Pero oye un murmullo. Es una crucifixión, es una crucifixión. Entonces se ponen a mirar. Y Simón ve a un hombre. Os podéis imaginar cómo, con todo lo que ya ha pasado antes de ese momento, cargando una cruz. 4 soldados, un preso, 4 lanzas y una cruz. Llevando tan difícilmente esa cruz. Simón no puede ver su cara, solo ve una corona de espinas. Alguien al lado suyo murmulla, se llama Jesús. Y Jesús no puede más con esa cruz. Tropieza, se cae. Uno de los soldados está súper furioso, pero venga, date prisa, anímate. Y Simón en su interior dice, pero si no se puede dar prisa. Y cuando llega más o menos a la altura de Simón se da cuenta que ese palo de esa cruz que está rastreando el suelo y que todo el peso está cargando, está puesta en su espalda sin protección, y de ahí derrama mucha sangre. Y en ese instante es cuando la cruz empieza a tambalear y se pone a caerse sobre la multitud. Todo el mundo se ha apartado, pero Simón él no, él pone la mano y aguanta la cruz. Esto me lo estoy imaginando yo, ya sabéis. Pero lo que es interesante es que para un judío tocar esa cruz manchada de sangre suponía ser impuro y no poder festejar la Pascua. Pero para Simón no tenía ningún significado, él solo quería ayudar y aguantar esa cruz. Entonces, el soldado, ahí sí que es el texto bíblico, dice que mirando a Simón, mirando a Jesús, que no podía más, un hombre fuerte de campo, le dijo, Simón, lleva la cruz. Yo, si no, ¿qué pinto aquí yo? Yo no conozco a este hombre. Pero Simón carga la cruz. Y es el primer hombre que hace literalmente lo que millones de personas van a hacer después. Cargar la cruz de Cristo y ir en pos de él. Lo que literalmente Simón hace es lo que todos tendríamos que hacer hoy en día, cargar esa cruz y seguir a Cristo. ¿Qué significa la cruz hoy? ¿Qué significado tiene la cruz hoy para ti, para mí, en nuestro siglo?
Es una pregunta complicada. Me la he estado planteando durante varios días y francamente es complicado. ¿Qué puede significar la cruz hoy en día para un joven que se intenta orientar en la vida y que tiene muchas preguntas? ¿Qué puede significar hoy la cruz para una persona que sigue aferrada a Dios pero que tiene tantas dificultades en la vida y que quizás se ha alejado un poco de lo esencial? ¿Qué significado tiene la cruz hoy para un hombre que está luchando para seguir adelante, sacar adelante su familia? ¿Es simplemente un concepto teológico, algo que ocurrió hace muchos años? Vamos a intentar acercarnos a la cruz en esta mañana, mediante 3 aspectos. La cruz conlleva todos los aspectos que podemos imaginar cuando hablamos de teología. Sin embargo, vamos a acercarnos a 3 cosas muy sencillas. Cuando yo me planto aquí y os hablo, siempre es muy sencillo, ¿verdad? No hay grandes cosas nuevas, sino lo que realmente quiero intentar es que podamos meditar y que estas palabras puedan hacernos pensar una vez más, porque la mayoría conocéis esto más que bien, de lo que puede ser realmente el significado de la cruz hoy en mi vida. En primer lugar, la cruz dice algo acerca del fracaso. En ese momento, ese viernes, nos volvemos otra vez tantos años para atrás. Casi todo el mundo vio la cruz como un fracaso, si no es todo el mundo. Los discípulos lo vieron como un fracaso. Muchos de los seguidores de Cristo lo vieron como un fracaso. ¿Cómo no va a ser así? Pero desde la perspectiva de Dios, Cristo fue dado por nosotros en esa cruz. Había algo más. Había algo más que los corazones de los hombres no entendieron en ese momento. Algo más que un hombre sangrando y clavado en esa cruz. Y vamos a ver juntos el texto de Romanos 8, 32. Lo podéis buscar conmigo en las Biblias o simplemente seguirlo aquí. Romanos 8, 32 dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En ese día, en pocos instantes, Jesús se sintió traicionado. Había sido Judas unos días antes. Los discípulos no habían estado a la altura. Seguro que los ángeles y el cielo entero estaba llorando. Y todo el mundo no entendía lo que estaba pasando. Ese viernes parece que fue un fracaso. Pero en realidad sabemos que no. Sabemos que ese viernes no fue un fracaso para Dios, sino justamente un triunfo glorioso. Porque esa sangre derramada por Jesús es la que nos redime y perdona nuestros pecados. Lo hemos oído 1000 veces. Pero qué profundas palabras y qué importantísimo es el uso para nuestras vidas. Jesús tomó esa cruz manchada de sangre, esa cruz que aparentemente significa fracaso, y la cambia en victoria. La cruz, ese instrumento de tortura, Jesús, al tocarlo, lo cambia en un instrumento de salvación. Porque sabéis, hermanos, lo que Jesús toca, Él lo transforma. Lo que Jesús toca, lo transforma, lo cambia. Nosotros lo podemos experimentar. Podemos experimentar enormes cambios en nuestra vida. Podemos escuchar gente que nos está diciendo que su vida anterior fue todo fracaso, que se encuentran con Jesús y son cambiados, transformados y una vida nueva empieza. Pero esa es la historia de escasas personas. A mí lo que me fascina es que Dios me cambia cada día.
Es que yo si me acerco a la cruz de Jesús, yo soy transformado, yo soy cambiado cada día. Y eso es lo que me sirve a mí. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, tocó los ojos de algunos ciegos y los ojos fueron abiertos. Curó a enfermos, tocándolos, transformándoles. Pero lo que puede hacer hoy, en este siglo, para nosotros, es ir cambiándonos cada día si nos dejamos tocar por Jesús. Lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, Jesús sí que lo puede. Y en la cruz, muchos de nuestros fracasos, muchas de nuestras derrotas se pueden convertir en victorias. En la cruz, Jesús pronunció muchas palabras, ¿sabéis? Se dicen que son 7 frases las que Jesús pronunció en esos momentos, en esas más o menos 3 horas que estuvo crucificado. 7 palabras. La última, ¿sabéis cuál es? Padre, ¿cómo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas son las palabras que Jesús dijo, las últimas palabras. Y yo os invito, hermanos, que puedan ser nuestras también. Cuando nos sentimos ya sin esperanza, que nos sentimos en derrota, cansados, que podamos llegar a esa cruz y decirle simplemente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Parece pocas cosas, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué esperanza puede dar si realmente lo experimentamos? Porque Jesús lo que hizo en esa cruz fue cargar por nuestra culpa, fue cargar con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, y lo puede transformar en nuevas oportunidades para nuestra vida. Lo que podemos entender como un nuevo comienzo. Cuando nos sentimos al final de todo, entregamos a Jesús nuestros problemas y podemos sentir un nuevo comienzo. Otra frase, la penúltima que Jesús pronunció, fue la consumado es. Se acabó. Parece que hoy en día, si lo aplicamos a nuestra historia o a nuestras mentes modernas, es como que Jesús va verificando si todo está en orden y al final ya está. Y ha acabado. Pero Jesús, sabemos que Él no dirigió su vida solo para llegar a ese momento, sino que lo hizo lleno de su amor. Sin embargo, en ese momento sintió su comunión con Dios, le hizo sentir que ya había acabado. ¿Qué es lo que había acabado? Esa guerra contra el pecado. La batalla había sido ganada. Satanás había sido vencido. Ya está. Ya no hay más. Se acabó tu dolor. Se acabó las enfermedades, el sufrimiento, se acabó todo. Se acabó ese reino de Satanás en nuestras vidas. Si la cruz nos habla de fracasos, esos fracasos que en realidad quedan atrás, que son transformados, que son cambiados en victoria, la cruz también nos habla acerca de perdón. No hace mucho tuvimos un sermón completo sobre el perdón, ¿verdad? Nos lo dio nuestra hermana Esther. Pero vamos a seguir leyendo el texto de Romanos. Romanos 8, el versículo 33 dice así: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué significa justifica? En realidad no es muy complicado. Justifica es tal como si. Estar justificado es estar tal como si nunca hubiera pecado. Y aunque una vez más eso son cosas que hemos oído y que nos han repetido, ¿será que somos conscientes realmente de ello? ¿Será que nos sentimos mediante la crucifixión de Jesús justificados? ¿Nos sentimos tal y como si no hubiéramos pecado? Es el propósito de Dios, es el propósito de Jesús, estando crucificado en esa cruz, que nosotros nos sintamos justificados por Él. Y el texto dice así, sigue así: ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. ¿Quién condena? La respuesta es nadie. La voz acusadora de tu conciencia puede ser acallada. Pero una pregunta, ¿la culpabilidad es buena o es mala? ¿Qué pregunta más rara? Una más rara aún, ¿la electricidad es buena o es mala? La electricidad, si se lo preguntan a Claude François, pues os va a decir que es muy mala. Él se cuenta que estaba en su baño, que estaba cambiando una bombilla y ahí quedó electrocutado. Sin embargo, si se lo preguntan a alguien que entra en su casa a oscuras y prende la luz, la electricidad es muy buena. La culpa en sí no es ni buena ni mala. Si cuando nosotros nos equivocamos, si cuando nosotros no acertamos ese objetivo que tenemos en la vida y al sentirnos culpables de ese no acierto nos acercamos a Jesús y le venimos a decir, no merezco vivir más, esa culpa es positiva. Sin embargo, lo que Jesús nos dice en ese momento es, yo ya he muerto por ti y tú quedas libre. Tú quedas libre. En Jesús la culpa desaparece y no hay condenación. En la cruz nuestra culpa es limpiada y se convierte en perdón. La cruz, en ese concepto, nos pone en armonía con Dios. Y su perdón hace toda la diferencia. Un texto de Corintios, 2 de Corintios 5:21, dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que acabamos de decir. ¿Jesús pecó? No. Él no pecó. Sin embargo, en ese momento, ese viernes, en esa cruz, Jesús sintió todos los pecados, experimentó todos los pecados que tú y yo ya hemos experimentado. Y eso es lo que nos permite llegar a Él y pedirle perdón. Eso es lo que nos autoriza a llegar a Jesús, a la cruz, y a pedirle perdón. Y nos podemos quedar simplemente en esa visión vertical entre Dios y yo, y mi culpa, y mi perdón, y mi libertad, y mi manera de sentirme totalmente libre de ese pecado. Sin embargo, eso se sigue extendiendo, y se extiende a un nivel horizontal. Porque si nosotros nos sentimos perdonados por Dios, podemos también perdonar a nuestros hermanos. Y eso sabemos, justamente como nos explicaba Esther hace muchas semanas en su sermón. Mientras sea posible, yo os animo, queridos hermanos, a perdonar y a olvidar, mejor que recordar y resentir. No siempre es posible, pero siempre que lo sea, elegid de perdonar y olvidar. El texto de Efesios 4:32 dice lo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón nos permite liberarnos de nuestra condenación y permite también liberar a nuestros hermanos de su propia condenación. Cuando se habla de perdón hay mil y unas historias, ¿verdad?, que lo ilustran. Y aquí os aporto una muy sencilla, muy cortita. Se habla de un pastor que estaba predicando acerca del perdón en Brasil a unos más o menos 120 hombres de negocio muy importantes. Y en la multitud, en esa sala, había un hombre que estaba fijando a otro, pero así de manera muy fija. Y el pastor se dio cuenta que mientras siempre él hablaba, en vez de estar mirándole a él, este hombre solo miraba a otro que estaba al otro lado de la sala, muy fijamente.
Al acabar su sermón sobre el perdón, este hombre se acercó al pastor y le dijo: ¿sabe, pastor? He escuchado su sermón sobre el perdón. Yo llevo sin hablar con mi hermano 30 años y me parece que ese hombre es mi hermano. Entonces le explicó por qué. Le dijo simplemente que cuando él tenía 17 años y estaba acabando sus estudios, su hermano era 8 años mayor y se acercó a él y le dijo: hermano, tú ya tienes un trabajo, entonces te pido que me ayudes a poder pagarme la universidad, y cuando yo acabe mis estudios y trabajo yo te devuelvo todo lo que tú has invertido en mí. Y la respuesta de ese hermano fue: yo creo que tú no tienes la capacidad mental de ir a la universidad. Tú vas a ser un fracasado, así que yo no invierto ni un céntimo en tu futuro. Eso fue tan duro para ese hombre que se entiende, que dijo que nunca más le hablaría a su hermano. Y sin embargo en ese momento estaba convencido que el hombre de allá era su hermano, y así era. Dice que después de ese sermón especial sobre el perdón se acercó a él, el hermano recibió el perdón, lo aceptó y pudieron estar otra vez juntos. En la cruz, Jesús me redime y de todas mis faltas. En la cruz Jesús perdona todos mis pecados y Él elimina la culpa. En la cruz Jesús también coloca en mi corazón misericordia para que yo tenga ganas de ir a los demás y perdonarlos también. El tercer punto es que la cruz también dice algo acerca de una amistad eterna. La cruz nos está diciendo algo así como que nada, jamás, nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Os acordáis del texto que ya hemos empezado a leer, Romanos 8? Hemos leído ya 2 versículos. Esta última parte hace parte de los versículos favoritos, de mis versículos favoritos. Lo podéis seguir leyendo, aquí es solo un trocito. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué bonito este versículo, ¿verdad? Pero en realidad, si no fuera por la cruz, no podríamos tener esa amistad con Jesús. ¿Sabéis? Yo soy una persona muy racional, soy contable, quizás sea de mi profesión, y me gusta controlar las cosas, me gusta gestionar las cosas. ¿Sabéis? Ahora, en francés, más o menos entre los jóvenes, no soy muy joven, pero bueno, lo escucho, se usa mucho eso: on gère, je gère. ¿Entendéis eso, no? Yo gestiono, yo controlo, ¿no? Es como: no te preocupes que yo aquí lo controlo todo. Pero a mí me encanta saber que Dios lo controla todo. Y que ese momento tan increíble que estamos recordando en Semana Santa era necesario en ese plan que Dios tiene, donde controla todo. Y eso hace posible todo. Al cumplirse ese momento, eso demuestra que Jesús lo está controlando todo, que Dios lo controla todo. Y que si estamos hoy aquí, si es posible que yo esté hoy aquí, es también porque la cruz existió. Si no, no tendríamos vida. Si no, no tendríamos vida. Por eso en la cruz encontramos vida. Extraño, ¿verdad? Porque en la cruz hay muerte. La cruz es el símbolo de donde murió Jesús, pero en la cruz encontramos vida. Es así como muy sencillo. No sé si os parece sencillo, pero si el pecado conduce a la muerte y la cruz venció al pecado, en la cruz hay vida. Es así como una regla matemática. Pero también hay muerte.
Y voy a ver si aún estáis conmigo por aquí esta mañana. Si os hago una pregunta. ¿Qué mató a Jesús? ¿Qué mató a Jesús? ¿Los romanos? Depende, pero provincia de pecado. Muy bien, exacto. No fueron los romanos, no fueron los judíos que lo condenaron, no fue Pilato, no fue Herodes, fue el pecado que lo mató. Muchas gracias. El pecado mató a Jesús. Y si lo extendemos, aquí es cuando se hace muy complicado. Porque si decimos que el pecado mató a Jesús, podemos hacer una extensión muy complicada y muy profunda diciendo que nosotros mismos matamos a Jesús. Pero a la vez nos puede conectar realmente con el pecado y sus consecuencias. La cruz, en esta cruz que encontramos vida, podemos encontrar esa conexión entre el pecado y sus consecuencias. Y eso nos tendría que ayudar a realmente repudiar el pecado. Cuando nosotros vemos a Jesús sin pecado, clavado en la cruz, agonizando, sufriendo el dolor por causa de nuestros pecados, somos conducidos a lamentar y nos inunda un profundo dolor por nuestros pecados. Y meditar en la cruz hace la diferencia. Ya concluyo con una pequeña anécdota que ocurre durante la guerra de Vietnam. Una ciudad que se llama Saigón estaba siendo evacuada. Dice que unas bombas tocaron, una explosión tocó un orfanato. Y entonces allá pues habían equipos americanos, norteamericanos, y dicen que pues hubo varios heridos, de los cuales una pequeña niña que estaba perdiendo mucha sangre. Los contactaron con radio a unos médicos que no estaban muy lejos para decirles: aquí hay una niña que está perdiendo mucha sangre y necesita su ayuda. Los médicos se dieron cuenta rápidamente que la niña necesitaba una transfusión, y por eso pues explicaron a los que estaban por allá de que necesitaban a algún voluntario para ofrecer su sangre, y un niño pequeño pues se portó voluntario. Dice que mientras el niño estaba allá colocado y le estaban sacando la sangre, él se puso a llorar. Y claro, el médico le preguntó: ¿pero qué te pasa? ¿Te duele? Dice: no, pero claro, cuando me quiten la sangre, se la niña va a vivir y yo voy a morir. Claro, el médico dijo: no, pero si eso es lo que crees, ¿por qué das tu sangre? Y el niño simplemente dijo: porque es mi amiga. En esta Semana Santa, en estos días especiales, hay muchas cosas que podemos celebrar, muchas cosas que podemos celebrar. Estar en familia, estar juntos. Pero ¿por qué no celebrar que Jesús es tu amigo? ¿Por qué no celebrar recordando esa Semana Santa que cuando todo parece un fracaso, Jesús puede convertir las cosas en victorias? ¿Por qué no celebrar el poder transformador de Dios que es demostrado en la cruz? ¿Por qué también no celebrar el perdón y el sentimiento de sentirse libre de culpa? Y yo simplemente quería concluir para que todos podamos celebrar de manera muy simple que Jesús, que Cristo sea nuestro amigo para siempre. Amén.